¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a iniciar esta escuela dominical que se encuentra en el estudio número 49 y su nombre es La vida en el Espíritu. El texto básico se encuentra en Romanos 8, del 12 al 17, el 28 y del 35 al 39. Nos dice Romanos 8:28, que es el texto que vamos a utilizar para memorizar. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y la verdad central dice que los cristianos deben vivir en la libertad que da el Espíritu y no bajo la esclavitud de la ley. Bien, la Biblia, hermanos, pues nos da una experiencia cotidiana o nos habla acerca de la experiencia que nosotros debemos de tener como creyentes. Y pues nos dice que podemos vivir en dos esferas. Una, vivir en la carne y otra, vivir en la fe del Hijo de Dios, según lo que dice Gálatas 2:20. Como cristianos pues tenemos luchas y conflictos internos. Hay combates en el campo de batalla de nuestra mente, con victorias y con derrotas. Dice que la certeza se alterna con la duda se convierte en un escalón para afirmar la fe. Pero aquí, hermanos, pues queremos hablar de la palabra carne. La palabra carne pues es una palabra que tiene varias connotaciones. Es una palabra polisémica, la cual pues hace referencia a algunas cosas. Por ejemplo, la estancia que nosotros tenemos aquí en la tierra. Por ejemplo, en Génesis 6:23 dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Pues está hablando ahí de que el hombre es mortal y que tiene una vida limitada. En Gálatas 5, del 16 al 25, carne significa la naturaleza humana que está en contra de las disposiciones de Dios y todo lo que es bueno. Y en el capítulo 8 de Romanos viene una afirmación muy contundente. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, y con la definición de su naturaleza, dice, los que no andan conforme a la carne, en sentido pecaminoso, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Bien. El primer punto nos dice que la vida cristiana es guiada por el Espíritu. Romanos 8, del 12 al 17. Dice el versículo 12: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Nos está diciendo que el cristiano pues tiene que vivir conforme a la naturaleza espiritual. Es muy importante esto porque nosotros hemos sido redimidos por Cristo y hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Entonces no somos deudores a la carne, es decir, si nosotros realmente somos salvos, pues nosotros tenemos que vivir conforme al Espíritu. Y nos dice aquí que no debemos de estar atados ni por obligación a la carne, a la naturaleza carnal, la que pues no hizo nada por nosotros, sino al contrario, es la que nos puede llevar a la perdición. Versículo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es decir, la persona que vive conforme a los hábitos de la carne, pues en algún momento está demostrando pues que no ha nacido de nuevo. Dice, su fin pues viene siendo la muerte. Dice, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Son dos cosas importantes. Dice, hacéis morir está en tiempo presente, la cual la idea de una conducta diaria. Esta lucha del cristiano pues tiene la asistencia del Espíritu Santo, que es la otra cosa importante, sin el cual pues no se puede resistir a las obras de la carne. Entonces dice que hay dos alternativas: el hombre hace morir al pecado o el pecado lo hace morir a él. El versículo 14 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una parte muy importante que señala una forma de que Dios
pues establece para aquellos que viven conforme al Espíritu, pues les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Sabemos que los hijos de Dios pues no son cualquier persona. Es decir, como hombres naturales sin Dios, pues nosotros seríamos criaturas de Dios o creaciones de Dios. Sin embargo, cuando nosotros somos nacidos de nuevo, pues pasamos a ser llamados hijos de Dios. Entonces no toda persona puede ser hijo de Dios, solamente aquellos redimidos. Y dice, ya el Señor había prometido que enviaría el Espíritu para que guiase a toda verdad. Juan 16:3 dice, note el lector la seguridad fortalecedora de la afirmación categórica de Pablo. Estos son hijos de Dios. La palabra hijos sugiere un rango y sugiere privilegios para esa persona. Y es la palabra que se utiliza en griego es teknon y sugiere la idea de parentesco o naturaleza como la de Dios. Versículo 15 dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. En Juan 8, 34, 36 dice, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice, compare Hebreos 2:15 acerca del temor a la muerte, del cual fuimos también libertados. Y aquí el mismo versículo, hermanos, pues nos dice que los cristianos hemos recibido espíritu de adopción. La palabra o el término adopción es un término que solamente Pablo lo utiliza en el Nuevo Testamento y es una forma alegórica de mencionar la calidad que nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón pues tenemos, que viene siendo precisamente el hecho de que por gracia pues somos recibidos como hijos de Dios y recibimos este espíritu de adopción. Y dice, y con este espíritu de adopción clamamos Abba Padre. Dice aquí que la palabra clamamos es una palabra fuerte. Dice, denota una voz alta, un grito que expresa una profunda emoción. Este grito irreprimible brota de la conciencia de nuestro carácter de hijos. Notemos que Pablo cambia la persona del verbo para incluirse a sí mismo entre quienes tienen y expresan el carácter de hijos. La palabra Abba Padre, pues es una palabra que se puede traducir o nosotros lo interpretamos como papito. Es una palabra muy tierna para referirse a un padre, para decir, pues en cierta forma, amado padre, o como les comentaba, papito. En el versículo 16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, que nosotros pues posicionalmente sabemos que al recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón, al recibir el Espíritu Santo, nosotros podemos ser hijos de Dios. Y pues continúa esto en la mente de los hijos de Dios. Dice, confrontándonos, moviéndonos hacia la oración, amonestando cuando pecan, guiándonos hacia el testimonio delante de otros y conformándolos en fe en Cristo. El versículo 17 dice, y si los hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esta es una palabra muy importante, bueno, esta es una palabra o una frase que utiliza Pablo haciendo un símil con el derecho romano. En el derecho hebreo, hermanos, daba al hijo mayor o primogénito doble porción de la herencia. En este caso, pues el padre moría o dejaba sus bienes y el primogénito es el que le daban una doble porción de herencia. En cambio, en la adopción romana, todos los hijos serían coherederos, incluyendo pues los hijos adoptivos. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que todos recibían todos los bienes que se dejaba por parte del decuyos, del difunto. En este caso, dice que como somos hijos, pues también somos herederos de Dios. Dice, coherederos con Cristo. El pensamiento principal es que participamos
de la gloria de Cristo, según Juan 17, 22 al 24. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esta es una parte importante, hermanos, porque muchas veces en el Evangelio creemos que por ser hijos de Dios, creemos que por ser cristianos, pues nos tiene que ir bien en la vida, y no es así. Vemos aquí en Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Ojo con esto. No dice que nos va a ir muy bien, no dice que somos, que por ser coherederos de Cristo, pues vamos a tener una vida tranquila, pacífica, sino que pues el mundo pues va a traer aflicción. Dice, más confiad, yo he vencido al mundo. Dice, Pedro amonestaba también a quienes pensaban que por causa de Cristo este padecimiento pues era una cosa extraña. En Pedro 4, 12 al 16. Dice, y sus términos no tienen nada de inciertos. Dice, Pablo propone en nivel de igualdad como privilegios que creáis en Él y que padezcáis por Él. Filipenses 1:29. Entonces, vemos aquí, hermanos, pues una situación bastante importante, interesante, que esto pues le pega a muchos cristianos o muchas personas pues, que se dicen cristianos, y al momento de tener la aflicción, la prueba, pues en lugar de gozarse, en lugar de aprender, pues pasan a dejar a Dios. Bien, punto número 2, dice, la vida cristiana tiene propósito. Romanos 8:28. Dice, y sabemos, otra versión dice, y conocemos con conocimiento perfecto que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, les ayudan a bien. Todo lo que nosotros vivimos, tanto lo bueno como lo malo, pues nos va a ayudar a bien, viviendo pues en el Espíritu. Es decir, pues podemos pasar cosas que no nos gusten, podemos pasar cosas que sí nos gusten. Hay tiempos buenos, tiempos muy buenos, tiempos malos y tiempos muy malos. Y como lo vimos cuando vimos el capítulo 3 de Eclesiastés, hay momentos o hay, de acuerdo a la palabra griega que menciona, que es kairos, hay temporadas pues que se vive de alguna forma. Y pues dice que notemos dos descripciones de sus hijos. Dice, aman a Dios y conforme a su propósito pues son llamados. Dice, el creyente en Cristo aprende a recibir siempre algo bueno a pesar de las circunstancias adversas. Y en el punto número 3, hermanos, pues vemos que la vida cristiana es una vida llena de victoria. Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice, muchas cosas militan contra el hombre que sigue a Cristo y contra su relación con Dios. La frase amor de Cristo, el amor de Dios que es en Cristo, puede significar el amor que nosotros le tenemos o también el amor que Él nos tiene. Finalmente, Pablo expresa su persuasión que ninguna cosa creada será capaz de separarnos de este amor. Para decirlo en palabras de Cristo, nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10:29. Entonces, todas las adversidades que ya se vieron en los capítulos anteriores, pues no nos van a separar del amor de Dios. Versículo 36 dice, por causa de ti, dice el salmista que Pablo cita aquí, Salmo 42:22, dice, no podía entender la razón de sus tribulaciones. Que hombres padezcan por desobediencias, por infidelidad a Dios, tiene explicación, pero que tenga que padecer por ser rectos y fieles al Señor, eso no se entiende el salmista. Dice, Pablo sí lo entendió, era participante junto con Cristo de sus aflicciones. Versículo 37 dice, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces solamente en Cristo pues nosotros podemos ser
más que vencedores. Dice, aquel que nos amo señala hacia la muerte de Cristo como su mayor expresión de amor. Gálatas 2:20 y Apocalipsis 12:11. Dice los versículos 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que, y estas palabras nos dice que denotan una persuasión completa y fuerte nacida de la experiencia de la dulzura y residumbre del amor divino, que no hay cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios. Entonces, hermanos, pues esta es una persuasión para que nosotros vivamos conforme al Espíritu y que cimentemos nuestra fe en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Con esto concluimos.